Bien, estimados compañeros, les agradecemos la presencia de todos ustedes acá en este evento que organiza el Centro Marmaduke Grove y en el cual vamos a tratar sobre uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX, que fue la Segunda Guerra Mundial, y especialmente en este mes de mayo, que se conmemora y se celebra la caída de Berlín, que fue el fin del fascismo alemán por lo menos. Nos acompañan acá compañero Patricio Quiroga, que ustedes lo conocen. Él es doctor en filosofía, autor de textos muy importantes en el ámbito histórico, como la influencia del prusianismo en el ejército chileno. Fue profesor durante muchos años en la Universidad de Valparaíso, en la Universidad de Santiago. Es un historiador y un intelectual muy considerado y merecido se lo tiene aquí en el Partido Socialista, militante y dirigente en distintos periodos. Nos acompaña también el compañero Luciano Valle, que es cientista político de verdad, ese es su título, no que diga que es cientista político, y que fue un dirigente muy importante en los inicios en la transición, en la difícil transición, que muchos tenemos distintas opiniones, pero fue mejor transitarla que no transitarla a la hora de la raya para la suma. Bueno, primero que nada quiero saludar a viejos amigos, jóvenes compañeras, un abrazo cariñoso a cada uno. Hace bastante tiempo que no participo en estas conversaciones, de manera que parto agradeciendo el que se me haya invitado por parte de este centro. Voy inmediatamente al tema, la Segunda Guerra Mundial. Voy a hacer 4 planteamientos, ¿no? Los antecedentes de la guerra, el transcurso de la guerra, el resultado y una reflexión. ¿Por qué acepté esta invitación? Por una sencilla razón. Yo creo que cada cierto tiempo hay determinados hechos históricos que hay que revisarlos, mirarlos desde distintas ópticas, qué está sucediendo en determinados momentos, como es el caso de hoy día. Y por lo tanto, nosotros los historiadores trabajamos con un eje central, que es entender que la historia es el estudio del pasado para comprender el presente y proyectar futuro. Dicho sea de paso, esto es uno de los aspectos más complejos en el mundo de la política, por la sencilla razón de que cuando se pierden las visiones que vienen desde el pasado hacia adelante, nos encontramos muchas veces con problemas de interpretación o comprensión de la realidad. Bien, vamos a la primera parte, los antecedentes previos. La Segunda Guerra Mundial, como cualquier hecho histórico, tiene un decurso, ¿no? Tiene un punto de inicio, ¿ah? Y cuando se pierden estos puntos de inicio, usted lo que hace ya no es análisis, sino que es ideología pura. No mira el contexto real, ¿no?, en el cual se producen estos hechos. En el caso de la Segunda Guerra, podríamos decir lo siguiente. Fíjese, cuando se firman los acuerdos de Versalles, al final de la Primera Guerra Mundial, 1919 y hasta el 39, se produce lo que los historiadores europeos denominan como la larga guerra civil europea. Hay alzamientos, hay revoluciones, ¿no? Hay desplomes económicos, ¿no? Se produce esto que los filósofos denominan nihilismo, en que la gente no cree en el ser humano, no cree en los partidos políticos, ¿no? Y entonces ese nihilismo recorre toda Europa, una Europa convulsionada, ¿no? Los acuerdos, insisto, del año 19, después de la Primera Guerra Mundial, entonces dejan una situación compleja, una situación extraordinariamente compleja. Recuerden ustedes que, por ejemplo, dada la inflación en Alemania, para ir a comprar 1 kilo de pan, había que salir con una maleta de plata, por la inflación. La devaluación, ¿no?, de la vida, etcétera, fue generando en Alemania
el principal responsable de la guerra, fue generando, ¿no?, una concepción de la vida, una concepción de la historia, una concepción de la naturaleza. Esto va sucediendo y no lentamente, ¿no? Tanto que, y aquí pego un pequeño salto, el 30 de enero de 1939 hay elecciones en Alemania. Una Alemania inserta en un proceso mundial muy complejo en el cual Gran Bretaña va perdiendo la hegemonía mundial. Por lo tanto, Alemania trata de tomar ese lugar, ¿no? Y por otro lado va irrumpiendo los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, desde el punto de vista, ¿no?, de los sistemas de acumulación, hay una competencia mundial. Y entonces, bajo esas condiciones, el 30 de enero del año 39 se llama elecciones en Alemania. Y en estas elecciones en Alemania, tomen en cuenta lo que les voy a señalar, ¿no?, se dividen los comunistas con los socialdemócratas, ¿no? Se dividen. Entre ambos sumaban 13.500.000 votos. Y por ese intersticio, ¿no?, se lanza hacia adelante el nacionalsocialismo, que con 11,3 millones de votos logra la elección. Entonces Hitler llega al poder por la vía electoral. Por la vía democrática, por la vía liberal. Solo que detrás tiene el apoyo, ¿no?, de el capital financiero, de la industria pesada, de los Jürgentum, es decir, terratenientes que a la vez eran oficiales del ejército. Y además tiene el apoyo del ejército, ¿no? Y miren lo que sucede, ¿no? Esto es el 30 de enero de 1939. El 2 de febrero, vale decir, enero tiene 31 días. Es decir, 48 horas después comienza la vía, ¿no?, la transición de la vía democrática a la dictadura. En 48 horas. En 48 horas comienza entonces a aplicarse el programa del Partido Nacional Socialista. Primero, pone fuera de la ley. 2 días después de lograr el triunfo, pone fuera de la ley al Partido Comunista. 6 o 7 días después pone fuera de la ley a los socialdemócratas, ¿no? Al mismo tiempo va a aparecer rápidamente lo que se va a llamar la Hilfspolizei, es decir, lo que después fueron las SS. Estos aparecieron a mediados de enero. Mire la rapidez con que fueron operando. Luego incendian el Parlamento y el 28 de febrero, ¿no?, se deroga la Constitución de Weimar. Es decir, en un mes, con un poderoso partido comunista, con un poderoso partido socialdemócrata, ¿no?, se elimina, ¿no?, todo vestigio de democracia. Esto es lo que podríamos denominar como la concentración del poder político, ¿no? Luego viene una segunda reforma que tiene relación con la reorganización de la economía. Y entonces ya a partir de marzo comienzan a reorganizar la economía. Y para eso se van a conformar 3 grandes grupos, ¿no? Uno, primero, 50 industrias, se crean 50 industrias, algunas tienen 30.000 trabajadores. Dentro de esas industrias se andaba, ¿no?, en trenes. Entonces, se crean, ¿no?, 50 industrias aéreas para generar, ¿no?, esto que se va a denominar como la guerra de la Luftwaffe, la guerra desde el aire. Se crean 15 industrias para generar barcos.
Todo esto planteado en términos de un quinquenio. En 5 años se pone a trabajar la industria y se levantan 45 industrias para producir tanques. Pero esto no termina ahí, porque junto con esto se empiezan a generar las relaciones internacionales con Japón, con Italia, con Rumania, con España y con Francia. Recuerden que los franceses entregaron las armas, no combatieron. Y el gobierno de Vichy, ¿no?, tuteló, ¿no?, la estrategia de dominio nazi en Francia. Por eso cuando de repente uno escucha a compañeros nuestros que hablan de libertad, igualdad y fraternidad, se les olvidan estos aspectos, Y al mismo tiempo comienza la preparación ideológica de la juventud para la guerra. Planes y programas inmediatamente de las escuelas, cambian los rectores, ¿no? Cambian las autoridades universitarias y empiezan a aparecer estas teorías de el Lebensraum, es decir, el espacio vital, las teorías de carácter homofóbicas, las teorías antirraciales, digamos, el antisemitismo, etc. Y aquí hago un pequeño paréntesis y un recuerdo. Esto, que es muy viejo en la historia de Alemania, fue operado entre 1884 y la década del 40 aquí en Chile. Si tuvimos 150 instructores que dieron forma ideológica, militar, ¿no?, y forma fundamentalmente, ¿no?, a el ejército de tierra. El año 45, en los años 50, todavía aparecían en las revistas del ejército, ¿no?, documentos. Más claro, echarle agua. Pinochet, uno de sus grandes libros, tiene que ver con la geopolítica. Su libro de cabecera. Así se preparó la guerra. Luego viene el decurso de la guerra, el segundo aspecto que voy a tocar. Aquí podríamos estar mucho rato conversando, porque aparecieron nuevas concepciones de la guerra. La famosa Blitzkrieg, la guerra relámpago. La guerra en el mar también tiene una nueva concepción, ¿no? Como tiene una nueva concepción, ¿no?, la guerra desde el aire que asoló a Gran Bretaña. Entonces, uno podría estar durante horas conversando, ¿no?, sobre las estrategias militares y, además, podríamos conversar durante varias horas sobre los distintos momentos de la guerra. Solamente voy a indicar que hay 6 periodos de esa guerra, ¿no?, que son, desde el punto de vista de la historia militar, imprescindibles de conocer. La historiografía clásica, además, señala de que el 30 de septiembre del año 39 habría comenzado la guerra, con el asalto de la Wehrmacht a Polonia. Pero la verdad de las cosas es que aquí hay un punto de vista eurocéntrico, porque si usted mira desde el punto de vista nuestro, no eurocéntrico, la guerra comenzó con el asalto de los italianos a Abisinia. O la guerra comenzó, ¿no?, con el asalto de Japón a la Manchuria. Entonces, por eso digo, esto hay que verlo, rediscutirlo, conversarlo. En conclusión, participaron, fíjese, en la guerra 72 estados. ¿Cuántos eran en ese tiempo? No más de 90. 92 estados. Chile y Argentina estuvieron hasta mediados del 45, ¿no?, en calidad de neutrales. Por lo tanto, apoyando, ¿no?, apoyando al nacional socialista. Resultados concretos, objetivos. No se sabe hasta el día de hoy si los millones de muertos son entre 50 o 70. Hasta el año pasado seguían apareciendo familias que se estaban reuniendo. Además, hubo cárceles horrendas. Hubo cárceles de 15, 20 años, ¿no?, que fueron los alemanes que fueron a parar a Siberia. 6 millones de polacos muertos. 6 millones de judíos muertos, ¿no?
Entonces estamos hablando de un periodo de destrucción total. Estamos hablando de un periodo, entonces pasamos a un tercer aspecto, vamos a sacar las conclusiones de lo que sucedió, ¿no? Estamos, uno, ante un periodo de destrucción universal que se manifestó además en cambios importantes en la correlación de fuerza. Cambios importantes en la correlación de fuerza. Subrayo, cambios importantes en la correlación de fuerza, porque esos cambios están llegando hasta nuestro día. Están llegando hasta nuestro día, lo voy a tratar de demostrar más adelante. Primero, el país que vendió las armas, el país que vendió el petróleo, el país que vendió los alimentos para sostener a los combatientes en Europa, que fueron los Estados Unidos de Norteamérica, aparece como primera potencia mundial. Luego, en un segundo plano, ¿no? Vamos a ver la irrupción de la antigua Unión Soviética. Japón, Alemania, Italia son los grandes perdedores. Francia e Inglaterra quedan quebrantados y su quebrantamiento implica el hundimiento de los imperios coloniales, semicoloniales, ¿no? De manera de que allí empieza un nuevo periodo en la historia universal, porque mientras se está produciendo la guerra, en Malí, en Bamalaco y en Manchester, ¿no? se reúnen miembros del Movimiento de Liberación Nacional o los que van a crear el Movimiento de Liberación Nacional en África, ¿no? Recuerdo solo estos dos momentos porque hay 2 o 3 más congresos en los que los participantes son todos descubiertos y fusilados inmediatamente o por franceses o por ingleses. También quedan debilitados Bélgica y lo que hoy día se denominan los Países Bajos. Ahora, un aspecto importante, porque la propaganda, más o menos aquí la mayor parte tenemos más o menos la misma edad, ¿no? Andamos por los 50, ¿no? Entonces, fíjese, aquí tenemos un problema complejo, porque la propaganda de nuestros años mozos nos hizo ver, ¿no?, que había un cierto equilibrio entre la Unión Soviética y los Estados Unidos de Norteamérica, y eso no era así. Había un desequilibrio evidente. ¿Por qué? Porque lo que representaban los Estados Unidos de Norteamérica no era ni más ni menos que el desarrollo del capitalismo durante 500 años. Y habían conformado, por lo tanto, ¿no?, un sistema mundo y una economía mundo de la cual incluso los países socialistas emergentes de una forma u otra dependían. Y entonces aquí es donde nos perdemos históricamente, porque resulta que con esta potencia emergente que fue la Unión Soviética, se van a alinear, ¿no?, los países liberados por el Ejército Rojo, y esos países van a transitar directamente a lo que se van a denominar, las democracias populares, se van a convertir en países socialistas, ¿no? Entonces ahí hay un conglomerado importante, ¿no?, de resistencia frente al rol tremendamente fuerte y compulsivo de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero junto con ellos, ¿no?, aparece en Asia, África y América Latina lo que se denomina como los movimientos de liberación nacional. Como los movimientos de liberación nacional. La primera liberación, la India, el año 47. Ahora, aquí hago un pequeño paréntesis, porque los movimientos de liberación nacional fueron extraordinariamente importantes, ¿no? Tienen 4 etapas. En el caso africano, el año 60-61 es conocido como el año africano. 17 países se independizan del colonialismo. Luego vienen 3 etapas, pero fíjense cómo es la historia. Hoy día están entrando en una 4ª etapa, con Burkina Faso, Togo, una de las 3, no recuerdo cuál, Malí, sí, y una de las 3, Guinea. No sé si es Guinea-Bissau, pero una de ellas. Entonces, fíjese, la historia no ha quedado atrás. El movimiento de liberación nacional se está revitalizando. Y luego, a estas 2 grandes fuerzas que se oponen,
¿no?, al predominio norteamericano, ¿no?, se suman los trabajadores manuales e intelectuales en un momento en que para superar los quebrantos económicos, ¿no?, comienza la construcción de lo que vamos a denominar como... tiene varios nombres, los sociólogos medios que han enredado esto, pero estamos hablando del capitalismo de Estado. Y entonces en el marco del capitalismo de Estado, que viene acompañado de un proceso de industrialización, ¿no?, los trabajadores manuales e intelectuales van a tener un rol fundamental. ¿Por qué? Porque se organizan. Tienen organizaciones mundiales, la Organización Mundial de las Mujeres, ¿cómo se llamaba esto? La Organización Mundial de los Estudiantes. Tuvieron incluso un premio Nobel, el Premio Nobel de la Paz. Entonces hay una red mundial, ¿no?, que se sustenta sobre lo siguiente: los sindicatos, los empleadores y los gobiernos, ¿no?, durante estos 30 años que se llaman los años gloriosos, ¿no?, se sientan en el marco de la democracia liberal cada año a debatir sobre sus problemas y sus necesidades. Distintos como de repente, permítanme una pequeña pasadita, distintas como se nos plantea hoy día, que se quiere sentar a los trabajadores, ¿no?, con los propietarios y con el Estado, pero en otro contexto, el contexto del neoliberalismo. Es muy distinto, pero voy terminando, ¿no? Y por otro lado, entonces, fíjese, se da un fenómeno curioso, relevante. El Movimiento de Liberación Nacional, las fuerzas del socialismo, los trabajadores manuales e intelectuales van a tener un refuerzo enorme con la irrupción de nuevas formas de pensamiento crítico. Irrumpe en otro estadio el marxismo. Aquí en América Latina irrumpe la teoría de la CEPAL, el 48, el 61, un poquito más allá, la teología de la liberación. Y entonces las fuerzas en todo el mundo, tienen una orientación teórica. Y yo siempre he sostenido, hemos conversado muchas veces con distintos amigos acá, que los problemas de la izquierda chilena y entre otros del Partido Socialista no son ni orgánicos ni políticos, son problemas teóricos no resueltos. Entonces, cuando usted abandona el leninismo, con razón o sin razón, cuando abandona el allendismo, cuando abandona el marxismo, ¿desde dónde piensa? Y entonces eso nos explica, por eso es que es tan importante mirar desde el pasado, ¿no?, entender el pasado para comprender el presente y proyectar hacia adelante, porque se está pensando desde fuera de la teoría crítica, por lo tanto desde fuera de la acción política que conduce al cambio. Y entonces, en toda América Latina, las transiciones terminaron con un modelo político de carácter liberal y un modelo modelo económico de carácter neoliberal. Hoy día se le está denominando como corregido. Entonces, esta mirada profunda, ¿no?, nos permite entender qué es lo que sucedió y nos permite sacar algunas conclusiones. Conclusiones de orden político, conclusiones de orden teórico, conclusiones de orden geopolítico, pero esas las voy a reservar para más adelante para no quitar más tiempo. Gracias, Patricio. Gracias, me sentí como Julio Iglesias. Compañeros, este es un acto político esencialmente que mira a la historia, no es un acto de especialistas de historia. ¿Y por qué nos interesa la historia? Porque en Chile el fascismo está levantando cabeza. El fascismo se muestra desembosadamente, incluso se permite dividirse y conserva fuerza. Ahí Mark Twain decía que la historia no se repite, pero a veces rima. Y hay alguien más que decía que el que no mira la historia
comete el error de volver a repetirla. Unos dicen que el autor de esa tesis es español, otro irlandés, quien sea, pero es inteligente eso. El que no conoce la historia la repite. Yo me voy a referir brevemente a cómo se vivió desde Chile la Segunda Guerra Mundial. Y los socialistas tenemos que ver en esto. Mire, ha dicho acertadamente Patricio que la guerra mundial no parte el 1 de septiembre de 1939 con la invasión de Alemania a Polonia, sino que en el conflicto chino-japonés o japonés-chino, la invasión de los fascistas italianos en África, pero también en la guerra civil española. ¿Y qué tenemos que ver los socialistas? Y se los digo con todo orgullo. 10 oficiales de artillería, militantes del Partido Socialista, que eran del grupo de Marmaduke Grohe, pelearon en la defensa de Madrid. Ahí están las fotos, un día deberíamos poner esas fotos por aquí. Intervenimos, tuvimos internacionalismo concreto, práctico, con nombre y apellido, porque los españoles necesitaban especialistas en armas, no simplemente voluntarios como eran las brigadas internacionales, y 10 socialistas estuvieron en la defensa de Madrid. Lo primero que debemos decir respecto a esta conflagración mundial, que es gigantesca, fue la gran guerra de toda la historia universal. Lo dijo Patricio, la cantidad de países involucrados, la cantidad de muertos, la industria puesta al servicio de los genocidios, de las matanzas. Nunca se había matado de manera industrial como se hizo durante la Segunda Guerra Mundial. Y el frente principal donde esto se define, el frente alemán soviético, el frente oriental, porque nosotros nos hemos comido esa rueda de carreta cuando nos dicen que Estados Unidos ganó la guerra y nos muestran el desembarco en Normandía, el soldado Ryan, como el gran hecho de la guerra. Eso fue nada, cifra al pasar. En Normandía, sumando norteamericanos, ingleses, canadienses y alemanes muertos, llegan a 10.000 o 12.000. En Stalingrado, entre rusos y alemanes, murieron 1.000.000 de personas. 1.000.000 de personas. Si yo les digo en la batalla de la saliente Rasev, no suena eso. ¿Qué es Rasev? Porque suena Stalingrado, Leningrado, Kursk. En Leningrado murió 1.000.000 de ciudadanos soviéticos de hambre. La saliente Rasev era el entorno a Moscú. Ahí, en combates que duraron un año, murieron más de 1.000.000 de soldados, entre rusos y alemanes. 1.000.000. La cantidad de muertos que hay en el frente oriental es gigantesca. Todo palidece. Los fascistas españoles mandaron a la División Azul 60.000 combatientes. Hay que pensar que el ejército chileno tiene 30.000, o sea, mandaron 2 ejércitos chilenos, y en la historia de la lucha en el frente de Leningrado, donde lo asignaron, son un punto insignificante. O sea, eso era nada comparado era nada con el gran escenario global. Bien, la historia se repite, por eso la miramos. Karl Haushofer, el profesor Haushofer, ese fue el que inventó las teorías del Leven-Braun y todo, y hablaba de estas cosas, y Hitler escribió Mi lucha, se lo escribieron más bien. Y todas estas locuras que la gente decía, no, pero esto no va a pasar nunca. Entonces, cuando nosotros vemos hoy día por la televisión a gente que no está muy equilibrada, cuidado, eso puede ser, eso puede llegar a producirse. Bien, una cosa que le pavimentó el camino al fascismo fue una política sectaria de la Internacional Comunista. Ellos decían, para parar al fascismo hay que pasar por sobre el cadáver de la socialdemocracia, del socialismo. Que ese socialismo europeo es distinto al socialismo latinoamericano, africano. Hay matices, no estamos hablando de lo mismo, pero cuando usted tiene un peligro en contra del ser humano, en contra de la civilización, hay que juntar moros y cristianos. Bien, ¿qué pasó en Chile? Voy a hacer un resumen brevísimo, porque Luciano lo que va a contar es su apreciación de qué significación tiene esto a la hora presente en el ámbito del discurso único, estos balurdos que nos hace comprar la televisión y los medios de comunicación.
cuando nos dicen, por ejemplo, la opinión pública mundial dice, y la opinión pública mundial es Europa y Estados Unidos, y los otros 5.500 millones de ciudadanos no existimos, es lo que piensan ellos. Esa es la opinión pública. Bien, aquí vamos a Chile. ¿Cómo se vivió en Chile? En Chile había un gobierno dictatorial de Carlos Ibáñez del Campo. Estamos hablando de 1929, se produce el gran crack mundial. Había gobiernos fascistas o algunos más criminales, otros más razonables, incluso como el de Miguel Primo de Rivera en España. Ese era el que decía, yo tengo una dicta blanda. De ahí copió Pinochet porque decía, pero si tengo a este Largo Caballero, un socialista aquí en el gobierno, ¿cómo va a ser dictadura? Esto es una dicta blanda. Parece que Guzmán le contó la anécdota y el otro decía que esto era dicta blanda. Bien, estaba Gerardo Machado en Cuba y Ibáñez del Campo en Chile, pero esta era una dictadura que no mataba, que detenía, que expulsaba, que relegaba, pero no había masacre. Y lo pilla la crisis del 29, la economía se desploma, y en julio de 1930 el ejército le dice, mire cómo la historia se repite. Algo parecido le dijeron a don Sebastián Piñera, busque una solución o dé un paso al costado, el país no puede seguir parado. Y Carlos Ibáñez cayó porque el general Carlos Sáez, el jefe del ejército, le dijo, mire, usted tiene que formar gobierno, si no puede mi general formar gobierno, tiene que irse. Y así se fue, en julio de 1930. Carabinero estaba tan desprestigiado, ven que la historia se repite, y Carabinero hizo exactamente lo mismo que hicieron ahora, después del 2019. Se refugió en sus cuarteles. No salieron a la calle, no patrullaban, no hacían nada. Carabinero, que había sido una policía militarizada, creada por Ibáñez en 1927, como su ejército personal para él, porque a pesar de ser un general de caballería, él no era muy querido entre el propio ejército. Así que se creó su propio ejército, que fue Carabinero. Y bien, él cae en julio de 1930, y frente a la necesidad de hacer protección en los barrios surgen las milicias socialistas en Quinta Normal y surgen las milicias republicanas en el Barrio Alto. Ahí, en esas milicias republicanas, se empieza a incubar el fascismo, que lo va a dirigir Jorge González Fonmaré. Y en las milicias socialistas está uno de los componentes, además de los intelectuales, además de los obreros, además de los que venían de las fuerzas regulares del ejército, que va a conformar el Partido Socialista el 19 de abril de 1933. Bien, llegamos al año 38, hay un partido nazista, no nazi, porque nazi es una abreviatura de los alemanes. Estos decían que eran nazistas porque eran nacionalistas, pero copiaban en todos los alemanes. No podían estos nazistas ser nazis, estos si tenían mapuche incluso en sus filas, entonces esto con la superioridad de la raza aria no les cuadraba. Los dirigía Jorge González Fonmaré y su candidato a la presidencia el 38 era don Carlos Ibáñez del Campo. Hicieron una gran concentración en el Parque O'Higgins, sintieron que había llegado su hora, y en esta épica que tienen los fascistas de la fuerza, la violencia, el heroísmo, esto nietzscheano que tienen, creyeron que era mejor que intentar ganar las elecciones, tomarse el poder. Se tomaron la Casa Central de la Universidad de Chile y otros se acuartelaron en lo que hoy día es el Ministerio de Justicia, que era el Seguro Obrero en aquellos tiempos. Don Arturo Alessandri Palma, le digo don Arturo por una formalidad, decretó que los masacraran, los masacró Carabineros, que de esas cosas sabe, un general Arriagada, y eso conmocionó a toda la sociedad chilena. El Partido Socialista mandó una corona al funeral de estas jóvenes nazistas, y se produjo un fenómeno extraordinariamente curioso, porque la Internacional Comunista había cambiado de política, y de la política sectaria, donde decía que hablaba del socialfascismo, o sea, un socialista era lo mismo que un nazi,
Entonces ahora promovía los frentes populares y el Frente Popular había en Chile cuajado. Y en un acto de gran generosidad, diríamos en estos tiempos, Marmaduke Grohe cedió su postulación a la candidatura presidencial a Pedro Aguirre Cerda para hacer posible esta unidad. Pero recomendó a un joven, dijo, este muchacho tiene. Y ese joven era Salvador Allende. Así que de Marmaduke Grohe se le pueden decir muchas cosas, pero que ojo para mirar tenía. Bien, esta matanza del Seguro Obrero produce que se produzca una paradoja extraordinaria. Y es que el Frente Popular creado para luchar contra los nazis termina con el apoyo de los nazis chilenos que bajan la candidatura de Pedro Aguirre Cerda y votan por don Pedro Aguirre Cerda, que derrota a Gustavo Ro Santamaría. O sea, el Frente Popular triunfó en Chile con apoyo de los nazis, cuando había sido creado contra los nazis. Bien, aquí pasa una cosa muy especial, porque nombran, Pedro Aguirre Cerda nombra ministro de Salud al doctor Allende y nombra ministro de Fomento en la Corfu para industrializar Chile a Óscar Schnake, que es el primer secretario general del Partido Socialista, del cual la Paulina Bodanovich es descendiente. Bien, y él va a Estados Unidos a conseguir créditos para tratar de instalar industria en Chile, industrializar Chile, que lo hicieron. Compañía de teléfono, electricidad, Huachipato, industrializaron Chile, que después la dictadura lo desmanteló. Y cuando volvió a Chile, la prensa comunista, el diario El Siglo, volviendo a sus antiguas políticas de sectarismo, dijo, ha vuelto el lacayo de Wall Street. Bueno, ha vuelto el sirviente del capital norteamericano y todo lo demás. Ahí hubo un acto en el Teatro Caupolicán donde se suponía una breve intervención de Marmaduke Grohe, que la alargó y después le respondió Óscar Schnake y le recordó el pacto Ribbentrop-Molotov, que fue el pacto entre los nazis y la Unión Soviética. Paréntesis. Ese pacto es muy criticable si uno lo mira, pero hay que ver que los soviéticos intentaron llegar a un acuerdo, primero con franceses y con ingleses, y ellos les dijeron que no, porque lo que querían era que los nazis atacaran y destruyeran la experiencia soviética. Entonces no tenían intención de parar a los nazis lo veían como un peligro menor. No nos olvidemos que Ford, el de los automóviles, ponía plata para la caja partidaria de los nazis alemanes. ¿Ah? Entonces, bien, esto creó una situación tensa en Chile. Los obreros comunistas, mientras estaba el pacto Ribbentrop-Molotov, incluso obstaculizaban las exportaciones de salitre que iban rumbo a Inglaterra o a Francia para hacer pólvora, porque ellos estaban en el ámbito del pacto Molotov-Ribbentrop. Pero cuando los alemanes atacaron la Unión Soviética, ahí giraron drásticamente y plantearon la solidaridad con todo, con el antifascismo. Y para terminar quiero contarles un par de cosas, muy breves. Hay una curiosidad, el buque escuela de la Armada se llamaba Lautaro y era un bergantín muy grande, muy significativo, que lo había donado a Alemania en 1940 a Chile y que era el buque, el equivalente a la Esmeralda de hoy día. Y el año, a fines del 44, cuando Chile rompe relaciones con el Eje, Chile, en una cosa muy curiosa, le declara la guerra solo a Japón. O sea, nosotros en la historia de nuestra guerra estuvimos en guerra con Japón y a mediados del siglo XIX estuvimos en guerra con Estados Unidos también, o sea, no nos ahogamos en poca agua. Y bueno, esta fragata estaba en Lima y de repente estalló un incendio, una explosión. No se ha logrado determinar si fue un atentado o no, pero Radio Berlín dijo 2 días después, lo que Dios, dando esta información que se había estallado, dijo, lo que Dios da, Dios lo quita. Entonces, si fue un atentado o no, no lo sabemos.
Ahora el partido nazi de Jorge González Fomaré, de Kahler, se diluyó por lo que hicieron sus pares en Europa. Bien, eso es lo que yo puedo reflexionar con ustedes. No se olviden que a continuación de Luciano queda la palabra abierta. Bueno, primero eso. Segundo, quiero señalar un pequeño aspecto en la introducción. Yo quiero agradecerle al centro, primero a la creación del centro Marmaduke Grove, creado lejos de esta sede central, que fue por allá por Cerro Navia. No, Los Prados. En Los Prados. Ahí está su legalidad. En Los Prados. Y el hecho de promover el debate. Los más modernos saben que la mejor práctica comienza con un buen ejercicio teórico. Y los más antiguos, a los que se refería Patricio, se recordarán con nostalgia de aquella frase de que sin teoría revolucionaria no hay práctica revolucionaria. Y la verdad es que los partidos que no debaten van perdiendo la vida. No se puede actuar en la política sin tener referencias de orden ideológico, cultural, de trascendencia estratégica. Lo otro es tener un partido de gestión y administrar lo que existe. Y creo yo, casi estar seguro, por lo que conozco al Partido Socialista, no es ese su espíritu fundamental. Y por lo tanto hay que impulsar esto. Hay que participar, hay que debatir, hay que cuestionar y salirnos un poco de aquello de con quién pololea la candidata. Condenar con firmeza lo que nos avergüenza. Hoy día leí con mucho afecto, con mucha satisfacción una declaración del compañero José Pérez de Vélez, socialista, presidente de la ANEF, refiriéndose a este mal uso de las licencias médicas y hablando de aquellas personas como malos funcionarios públicos que tienen que dejar el Estado, porque le dan afrecho a lo que más la derecha quiere, que es aislar el Estado, achicar el Estado y que prime la vida del más fuerte en esa tan mañosa y mal interpretada teoría supuesta darwiniana, del darwinismo social. Entonces, lo importante aquí entonces es entender que el debate tiene que partir, y eso es muy importante, compañeros, porque cuando se intenta polarizar, cuando se produce la negación, la cancelación del otro, cuando el argumento es el insulto, siempre gana la derecha, porque tienen diarios y medios para poner titulares. A nosotros nos interesa el desarrollo del pensamiento crítico. La historia de los grandes partidos obreros en Chile, uno de ellos que somos nosotros, fue educar a las clases trabajadoras. Y por lo tanto el debate grosero no puede ser una herramienta de la política, aunque a veces dan ganas, ¿no? Pero por último echen la chuchapa callado en la casa o en un grupo de amigos, pero eso no es la política. Y por lo tanto todo debate y enfoque, y después voy a explicar por qué digo esto, tiene que empezar con la conciencia, compañeras y compañeros, de la autofalibilidad. No me canso de repetir aquello. No andamos con la verdad absoluta en la mano. Aténgase a quien se atenga.
Si al liberal John Stuart Mills, que decía nadie posee la verdad, y hay que contrastar la verdad, y hay que dar a conocer la del otro para ver en qué estoy equivocado yo, o para reafirmar mi pensamiento. Decía John Stuart Mills. Yo lo puse en un artículo a propósito de la supresión por los medios de la Unión Europea de los medios RT y Sputnik de la Federación Rusa. Hablan del liberalismo como si hablaran del Padre Nuestro y prohíben y están trabajando hoy día una ley, mire, desgraciadamente, esto lo digo con pena, no con alegría, en la Unión Europea, de una policía poco menos contra la desinformación. Cuando se dan esos pasos, se están dando pasos muy graves en función de la libertad de expresión y todo eso. Entonces yo, compañero, ¿por qué digo? Porque cuando uno define de manera neutra el pensamiento único, que es lo que decía, lo que yo me tenía que referir, voy a leer, ¿no? Yo busqué una definición neutra para que... A ver, vamos a ver. El pensamiento único se refiere a la creencia o aceptación acrítica de una sola perspectiva o idea. A menudo sin considerar otras opciones, perspectivas alternativas. En esencia es un tipo de conformismo ante la ideología dominante que puede limitar el debate y la discusión, en especial en materias de orden filosófico, cultural y político. Eso es el pensamiento único, en términos abstractos. Y por lo tanto la izquierda siempre tiene que tener atención en que nosotros no vayamos a caer en lo mismo. Hay que ser extraordinariamente cuidadosos y es más difícil, pero hay que hacerlo así. Ni insultar a medio mundo, ni descalificar a medio mundo. Eso, Marx se refería al hecho de que él criticaba las estructuras sociales, no las personas. En el primer tomo del Capital, en su introducción, Marx dice, mire, yo aquí no dejo muy bien parado a los capitalistas, dice, ¿no? Pero quiero aclarar que no me refiero a ellos como personas, como individuos, porque yo me refiero a un tipo de relaciones sociales construidas. Y hay que tenerlo presente, digo yo, compañero, porque la izquierda y el Partido Socialista tienen que jugar un rol muy importante para recuperar el debate, su calidad, la templanza con que debe darse. Eso finalmente nos va a hacer bien. Y para eso se requiere, por supuesto, disposición. El pensamiento único, sin embargo, compañeros, que tiene su base en el positivismo o en la idea esencial de que lo que hay son individuos donde los más aptos ganan y los más débiles pierden. Ahí ni siquiera hay mala intención. Y por lo tanto la intervención del Estado en la época del Estado de Bienestar, o la primera, como dijiste tú, Patricio, del capitalismo de Estado en ese reciente, era para atemperar las contradicciones de clase y mejorar la distribución, pero no para transformar el Estado, la estructura de fondo del capitalismo. Hoy día cuando dice eso yo me arriesgo a que cualquiera me quede mirando y está medio viejo, Luciano, bueno, está hablando de... Sí, pero sigue existiendo. Sigue existiendo. Y lo que señalaba Roberto, la opinión pública internacional que nos venden que son el 15% de la población mundial. El 1.000.000 de ricitos de oro, los 1.000 millones de ricitos de oro y los otros 7.000 estamos fuera de eso. Solo les doy una cifra para que la noten, la guarden como gráfico. El 15% de la población consume el 60% de las vacunas que se fabrican en el mundo. Para formar una idea. Pero entonces el pensamiento único va evolucionando y va adquiriendo una definición que es un poquito más simple, que es aquella de que el neoliberalismo es la forma correcta, la única forma correcta de estructura de la sociedad. Incluso en la izquierda
se produce una docilidad inconsciente culturalmente, yo diría, por supuesto, ¿no? Debe haber más de algún vendido, eso tampoco no lo puede evitar. Hay algunos convencidos, ¿no? Está bien, pero en su mayoría no, de que nos movemos en un marco que está determinado, que no es posible transformar. Eso es. Eso es inculcar en la mayoría de las poblaciones y sociedades en el mundo patrones de análisis que nos llevan a pensar con los mismos esquemas que piensan los dominadores. Esa es la idea del pensamiento único en esencia. Esa es. Y por lo tanto, frente a ello, la única posibilidad es desarrollar y acelerar el pensamiento crítico. Tan crítico, compañeros, que no se puede transformar en único. Por favor, yo quiero hacer la salvedad en aquello. No, se dice mucho, ¿no?, de que luego de la guerra, del conflicto en Ucrania, lo que va a emerger es un mundo bipolar, tripolar, dicen algunos, ¿no? Estados Unidos, Rusia, China. No es nuestro interés. Nosotros queremos un mundo con múltiples nodos y centros de influencia. Y ojalá el nuestro esté ubicado en América Latina. Los otros serán los africanos. En fin. Pero no 2 ni 3, si no tenemos por qué estar optando por uno o por otro. Menos en el caso de los socialistas, que siempre fuimos un poquitito rebeldes en eso, ¿no? Entonces, ¿cómo se expresa el tema del pensamiento único, compañeras y compañeros, para hacerlo en referencia a lo que hoy día conmemoramos, en la distorsión y falsificación de la historia? En la Segunda Guerra Mundial a la que nos referimos murieron 410.000 norteamericanos. Murieron 440.000 británicos y 27 millones de soviéticos. 27 millones de soviéticos. Y soviéticas, me corregirían ahora, pero disculpen que se me olvide. El 80% de la Wehrmacht, de las escuadras, de las divisiones alemanas, fueron bajas en el frente este, en el frente oriental. Hay una famosa frase, porque siempre estuvo escondida la idea, ¿no? De hecho, al final de la guerra hubo algunas conversaciones, ¿no? Esto que se llamaba la conversación como la propuesta inimaginable, una cosa así, la de Churchill. Mire, juntémonos mejor y vemos cómo nos armamos para ir en contra de la Unión Soviética, que ese era el riesgo fundamental, principal. Eso no sale, por supuesto, en La Tercera, en el Mercurio, ni en un programa de farándula de Canal 13, no va a aparecer, por supuesto, nunca. Pero nosotros tenemos el deber de averiguarnos y de saber y de decir, de informarnos y de difundir. Y la Unión Soviética pagó un costo muy alto. Y hay 2 anécdotas que quiero contar. Dicen que los compañeros que subieron al Reichstag, uno le dice al otro, oye, ganamos. Y el otro le dice, sí, pero perdimos la propaganda. El general Zhukov dice una frase textual de él cuando dice: hemos contribuido fundamentalmente a liberarlos, y eso no lo van a perdonar nunca. Porque yo entiendo bien que hay distintas esferas de discriminaciones, de diferencias, de falta de derechos. Siempre yo me lo ahorro en el sentido de que los socialistas luchamos, me imagino, por una sociedad de libres, iguales y diversos. Va a meter a todo dentro del tema, porque el problema fundamental sigue siendo la concentración del ingreso. Ese es el problema. A propósito de libertad, igualdad y fraternidad, en general a uno le cuesta imaginarse, ¿no?, que en un pueblo como Mali,
El 80% de su población no tiene ni agua potable ni servicios sanitarios, y 1/3 de la energía que se gasta en Francia la llevaban los franceses de ahí. Y los franceses, violando incluso los acuerdos de la Unión Europea, donde todos se quedan callados, le facilitaban como a 20 naciones africanas tener un franco africano, pero más de la mitad de sus reservas en su banco central. Esa es la relación. Y claro, se produjo un desequilibrio, evidentemente, con el hundimiento de las potencias antiguas, y no podríamos nosotros dejar de entender el mundo, ni la liberación africana, ni los avances democráticos en Asia, sin la existencia de la Unión Soviética. Hay que tener cuidado con aquello. Entonces lo que quería decir, compañeros, es que a propósito de la deformación histórica, que es producto de una idea general de creación de patrones culturales, de una manera de ver las cosas, para decirlo en términos muy simples, yo por lo menos como a los 14 años me empecé a preguntar por qué cresta Jesucristo, que era judío, que era de la zona del sur, de donde había sol, era ruso y de los ojos azules. Y en el Teatro de la Cruz, donde yo podía asistir, cómo aplaudía la gente cuando llegaba la caballería para matar a los indios salvajes. Eso es inoculación cultural lenta que penetró en todas las áreas de las cosas. Entonces, cuando conmemoramos el triunfo, el ingreso de las fuerzas soviéticas, no de otro lado, ¿no? Tenemos que recordar de que en la atroz invasión de Japón a China murieron unos 30 millones de chinos, y eso no se dice en ninguna parte. El otro lado de la historia, que hay que combatirlo, hay que difundirlo, hay que quebrantarlo, estimadas compañeras y compañeros. Entonces, claro, el pensamiento único se afianzó después de la implosión de la Unión Soviética, pero parece ser que hoy día reconoce límites y hay que estar atento a aquello. Ese es el valor, yo creo, de este encuentro, de este homenaje a quienes no conocemos, que son las mujeres y hombres de la Unión Soviética que murieron, y por supuesto a todos los que murieron en la guerra, ¿no? Y el compromiso de que pretender ordenar el mundo desde una sola perspectiva desconoce una cuestión esencial que los socialistas sí entendemos. Quien dijo humanidad, dijo diversidad. Y eso es necesario respetarlo, eso es necesario cultivarlo, porque enriquece a la sociedad humana. Eso, compañeros. Patricio. Bueno, hablé sobre los antecedentes previos a la guerra, el transcurso de la guerra, el resultado de la guerra, y dije que posteriormente iba a pedir 45 minutos para hacer una rápida reflexión. Primero, una reflexión política, y la dejo ahí instalada. La izquierda, no solo el Partido Socialista, no sabe de políticas militares. Y entonces se han perdido oportunidades preciosas para conversar con los militares, para desarrollar una política militar democrática. El último escrito que se hizo al respecto fue hace 40 años atrás, en una revista que manejaba, que dirigía el Pollo Rus. Mire, para la jornada del estallido social, ¿no?, se perdió una oportunidad preciosa cuando los militares dijeron que ellos no estaban en guerra. Y a los socialistas les entró por una oreja y les salió por la otra. Era el momento de sentarse a conversar en seminarios, en discusiones, porque ¿por qué le vamos a entregar el ejército a la derecha? Sin siquiera discutir. Y entonces, fíjense, estaban en inmejorables condiciones porque los socialistas no participaron del estallido social. Acuérdense que cuando salían a la calle les pegaban y que al presidente lo escupieron. Y entonces, aprovechando esa posibilidad, no pasó nada. Segundo,
Hace un año y medio atrás, el ex general Martínez planteó en un documento que después se transformó en el libro, ¿no?, su alejamiento de las políticas implementadas por el general Pinochet y pedía disculpas. 150 páginas en que él trabaja la historia de Chile desde un punto de vista democrático. Era una invitación para seminarios, para conversaciones, para llenar los foros universitarios. Pero parece que la ministra estaba más bien pensando en vender la casa de su padre que en generar una política de carácter militar. ¿Cuántos hombres de izquierda que querían ser ministros de Estado no habían hecho ni siquiera servicio militar y no conocían ni siquiera los grados? Entonces, ahí hay un tema que hay que llevar a la discusión. No se trata de crear guerrilleros, no de darse dos vueltas en el aire y disparar, no, ya no, pero sí una política de Estado. ¿Dónde estamos comprando las armas? En Israel. ¿No? Es política de Estado, ¿no? No solo desde el punto de vista de lo militar, sino que mirar hacia afuera, ¿no? ¿Con quiénes estamos participando en la comunidad mundial? Lo dejo ahí para reflexionar. Permítanme una segunda reflexión de carácter teórico. Hemos perdido el punto de vista de lo que se llama el desarrollo del capitalismo. Hemos perdido el punto de vista del desarrollo del capitalismo. Y al perder ese punto de vista, hace poco yo lo escuché a la presidenta del partido, lo digo con mucho respeto, que no éramos marxistas. No es necesario ser marxista para ser anticapitalista o para analizar el capitalismo. Y entonces hemos perdido la siguiente perspectiva. El capitalismo se ha desarrollado durante los últimos 500 años y ha pasado del capital comercial al industrial, al financiero, y hoy día le están poniendo distintos nombres. ¿Ah? Ese capitalismo ha ido acompañado con diversos momentos, ¿no?, en que la hegemonía mundial la han tenido España y Portugal, después Holanda, después Inglaterra y ahora los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no?, en esto que se denominan como los ciclos sistémicos de acumulación, en donde se ha dado la lucha durante 500 años por asumir la dirección de los acontecimientos mundiales. Y ahí es donde nos perdemos, porque no tenemos una mirada hacia adelante. Porque ¿qué pasó entre el año 68 y el año 73? Entra en crisis, ¿no?, el sistema de acumulación norteamericano. Vuelvo un poquito atrás. ¿Y qué pasa con eso? Cambia la forma de acumulación, cambia el sentido de desarrollo del capitalismo y se produce una revolución mundial. Y el primer golpe lo recibe Chile. Y entonces la acumulación norteamericana se prolonga, venía del 45, se prolonga del 73 para adelante, y hoy día están pretendiendo una tercera fase. Una tercera fase, y eso nosotros no lo hemos captado. ¿Por qué? Porque en esta tercera fase están de punta, por un lado, Europa, que desde hace 15 años viene independizándose, ¿no?, de los norteamericanos con plata de los yanquis. Entonces pretenden asumir la hegemonía mundial, especialmente en Inglaterra, Francia y detrásito Alemania. Esto explica a Trump. Trump no es tonto, todo lo que usted quiera, pero tiene una estrategia para producir una tercera fase, ¿no?, en el ciclo de acumulación norteamericano. Y allí es donde aparece lo nuevo. Allí aparece lo nuevo. Y lo nuevo es que pasamos en menos de 30 años de la bipolaridad a la unipolaridad y a la multipolaridad. Y esa es la lucha que se está dando hoy día, el de la multipolaridad.
polaridad. No se trata de definirse con uno y otro, sino el desarrollo, ¿no?, de un nuevo tipo de humanidad. ¿Y a dónde estamos nosotros? ¿Cuál es nuestra política internacional? ¿Cuál es la política internacional del socialismo? ¿Hacernos parte de la socialdemocracia en circunstancias que la socialdemocracia se está derrumbando en todas partes? Entonces, estas son las cosas que el socialismo tiene que pensar, ¿no? El socialismo tiene que volver a tener educación política, tiene que volver a tener discusión, tiene que salir, ¿no?, al apoyo de los movimientos de liberación nacional que hoy día están luchando. De hecho, cuando se conformaron los movimientos de liberación nacional, en la conferencia del 51 afroasiática estuvo Federico Klein, enviado por el partido. El partido saludó el 56 a Bandung. Y hoy día, ¿cuál es la postura internacional? Cuando yo veo, y además políticamente, cuando los altos dignatarios del partido dicen que somos un partido democrático, que participamos en elecciones libres, informadas, y que además, bueno, estamos con esta cosa de la alternancia del poder, eso es liberalismo. Eso nunca fue doctrina socialista. ¿Ah? Y entonces resulta que hoy día me han escamoteado no solo la doctrina, sino el pensamiento. Que a usted lo aíslen y que no lo inviten a nada, ese es otro problema. El tema es que nos han escamoteado una concepción de la vida. Y finalmente, mis estimados amigos, hoy día estamos en una pugna de carácter geopolítico. Una pugna de carácter geopolítico. Y las pugnas de carácter geopolítico se definieron con el derrumbe hace 400 años atrás de la hegemonía española, con el derrumbe de la hegemonía de Holanda, con el derrumbe de la hegemonía británica, y si hoy día se derrumba los Estados Unidos de Norteamérica, probablemente vamos a tener también un ciclo de guerras, porque todos estos periodos terminan con guerra, con crisis económica. Entonces, si no miramos para adelante, no solo el socialismo, la idea de la izquierda se acaba. Lo dejo hasta ahí y agradezco la atención. 3 minutos. Bueno, después de estos 3 minutos quiroguianos, compañero, ¿quién quiere intervenir? Micrófono abierto. Quisiera hacer 2 preguntas con 2 pequeñas reflexiones como profe de historia y como educador de generaciones jóvenes. La primera pregunta se la quiero plantear a mi compañero y amigo Patricio Quiroga, es sobre la base de lo que él señaló de que el fascismo, lo más peligroso que tiene, no sé si te interpreto bien, es su origen justamente popular, que es justamente en base que surge, se ampara, se desarrolla bajo la democracia. Entonces, yo quisiera preguntarte, Patricio, en primer lugar, ¿qué elementos de responsabilidad de la izquierda, particularmente, que debilitan la democracia, son caldos de cultivo para el surgimiento popular del fascismo en las capas medias y populares? Yo creo que hay un elemento: falta de educación cívica, despolitización de la sociedad cada vez menos ideologizada, y por último, hace un par de años atrás hubo una investigación, una encuesta del Ministerio de Educación, donde los jóvenes adolescentes valoraban más los sistemas autoritarios que los sistemas democráticos. ¿Ya? Eso te lo quiero plantear. Y para el compañero Luciano Valle, que hablaba del pensamiento único, pensamiento crítico, como hoy día, por ejemplo, para quienes somos marxistas o tenemos una postura no socialdemócrata y andan buscando referentes teóricos, como hoy día la inteligencia artificial, el pensamiento complejo, la mecánica y la física cuántica, y que hoy día los educadores nos enfrentamos con jóvenes, con generaciones que hablan del pensamiento no binario, lo sexual.
o por ejemplo esto del pensamiento y de las diversidades que los educadores atendían a una sala de clase, que es la neurodiversidad, pensamiento neurodivergente, son desafíos epistemológicos que hoy día nos plantean a nosotros, retomo lo de Pato, que hay que apuntar a esos aspectos teóricos. Hoy día la inteligencia artificial, la imagen, la pantalla del celular atentan contra el pensamiento crítico, porque hoy día un joven y muchos jóvenes en la universidad prácticamente están plagiando las tesis con inteligencia artificial. Bueno, ¿cómo se da ese debate teórico profundo con respecto a estas nuevas dimensiones epistemológicas? Muchas gracias. Más que todo, agradecer lo que ustedes plantearon. Yo creo que es bastante importante conocer la historia, ¿cierto?, desde ese punto de vista. Pero me quedó algo, yo creo que me genera el vacío, ¿cierto?, en torno a una cosa que son las luchas clandestinas, ¿cierto?, durante el periodo de la guerra, que Enzo Traverso denomina como la violencia en caliente, que fue dirigida y practicada por los partisanos. Entonces me faltó como escuchar eso, o sea, cómo se coalicionaron, ¿cierto?, distintas fuerzas, tanto de izquierda como socialdemócrata, ¿cierto?, en la lucha contra el fascismo durante este periodo. Y bueno, y lo otro que voy a considerar que fue bastante importante lo que se habló aquí fue la industrialización de la guerra, lo que Erich Hobsbawm plantea como la guerra total, ¿cierto?, en donde las fuerzas militares atentan contra la población civil, o sea, ya no hay una lucha directa, ¿cierto?, contra ejércitos militares establecidos, sino que es atentar contra la sociedad civil. Y yo creo que fueron las grandes víctimas, tanto de los dos bloques, ¿cierto?, tanto de por parte del eje como del bando aliado. Entonces, me llama mucho la atención aquello de cómo también, bueno, y aquí lo plantearon, se ejerció esa industrialización macabra de la violencia y sobre todo dirigida por el fascismo. O sea, me llama mucho la atención de cómo dejamos de lado, ¿cierto?, también ese sentido de la guerra, o sea, esta disputa equitativa entre ejércitos y la cambiamos, la determinamos, ¿cierto?, para atacar a la población civil. Eso más que todo, compañeros. Quiero solamente decir tres cosas. Y voy a ser breve, ¿no? Cuando uno dice eso, en general no. El mismo día, a propósito de este tema, de la conmemoración, con toda la significación política, histórica y geopolítica hasta nuestros días, de la derrota del nazifascismo por parte de la Unión Soviética y de los pueblos antifascistas, exactamente el mismo día, un 8 de mayo, en que se conmemoraba del 1945, en Argelia, la Argelia que estaba bajo dominación colonialista por parte de Francia, de las potencias capitalistas, colonialistas. En ese mismo día, las fuerzas de ocupación colonialista francesa asesinaron a 45.000 hombres, mujeres y niños argelinos en lo que se conoció, y se conoció muy poco hasta hoy día, ¿no?, las matanzas de Sétif y Guelma. ¿Y por qué digo esto? Porque una conmemoración mundial frente al fascismo, frente al nazismo, ha sido vista desde la lógica hegemónica del occidente capitalista, y leía así, pero ciertamente lo que aquí se nos ha planteado es una mirada distinta, crítica, en la cual yo me reencuentro y tengo una vinculación, que es la mirada desde un socialismo no alineado, desde el pensamiento crítico, porque la propia fuerza antiimperialista, de un socialismo antiimperialista no alineado, puede explicar probablemente en esta reflexión lo que aquí se nos ha planteado. Yo quería complementar que cuando se constituye, además de lo que había dicho Patricio, el movimiento de los no alineados en la Yugoslavia de Tito, ¿no?, en 1961 hay una delegación del Partido Socialista encabezada por Raúl Ampuero. Es decir, el socialismo crítico, el socialismo antiimperialista no alineado, y ya con eso termino, porque también la propia historia de Allende, del movimiento socialista antiimperialista,
daría para largo, justamente para leer lo que aquí se nos ha compartido desde el punto de vista de los grandes problemas que estamos viviendo hoy día en la humanidad frente a un capitalismo y una crisis del imperialismo, una transición extremadamente compleja, una transición que no sabemos dónde va, a propósito del tema de hoy día de Trump, en medio de un momento donde hay un conflicto en Europa en torno al conflicto entre la OTAN con Rusia en territorio ucraniano y la guerra que ahí se desarrolla. Hoy día estamos viviendo una masacre genocida por parte de Israel en contra del pueblo palestino. En fin, todos estos viejos temas son tan vigentes hoy día y necesarios de mirarlo desde una visión crítica como la que aquí se nos ha regalado, porque francamente creo que quiero agradecerles profundamente los temas, porque da para muchos temas a seguir conversando. Muchísimas gracias. Bueno, junto con agradecer al panel por esta excelente exposición, Ramón Vargas, soy del presidente del Comunal La Granja del Partido Socialista. Creo que es importante hacer primero un agradecimiento a que exista este centro Marmaduke Grove. Creo que debemos hacerle más difusión y sobre todo destacar que Marmaduke Grove, cuando funda el Partido Socialista, cuando participa en la República Socialista, era un alto oficial de ejército. Fue el subdirector de la Escuela Militar en 1900 y no figura en la historia. Toda la modernización que se hizo al principio del siglo XX fue obra de Marmaduke Grove. No era el único militar que estaba por el socialismo. Eso es bien importante, sobre todo que no por el 11 de septiembre vamos nosotros a creer que todos los militares son golpistas. Eso no es así. Eso es bien importante que lo destaquemos. Segundo, hay un aspecto bien importante que a veces la historia es como una especie de torta de 1000 hojas, tiene muchas hojas, y una de las cosas por las cuales Hitler decide atacar a la Unión Soviética es porque Stalin había descabezado el Ejército Rojo en las purgas. Pero lo que no contempló Hitler era ese invierno tremendo que hubo, y por lo tanto fue tal la represión hacia el Ejército Rojo que descabezó a los grandes oficiales simplemente por haber sido bolcheviques, la gran tradición que hizo Stalin. Cuando yo conversé el año 89 con Palestro, con Raúl Brito y muchos viejos militantes, sin preguntarle por ese tema, me decían: compañero, los que conocimos la tradición del stalinismo no podíamos ingresar al Partido Comunista y por eso fuimos socialistas. Eso es importante destacarlo. De hecho, acá en el Kimantú publicó la obra de David Riazanov, que fue el historiador que viajaba a Holanda, a Bélgica, a comprar bibliotecas completas. Si había un libro de Marx y Engels, había que comprarlo para poder reproducirlo. Y fue el primer fusilado en las purgas, y ahí se terminó. Y por eso se da la paradoja que las obras más completas de Marx y Engels no están en ruso, están en francés y están en inglés. Y lo otro que quisiera destacar también, que es importante, que algo lo esbozó la mesa acá, el fascismo jugó mucho con la lingüística. El término nazi es nacionalsocialista, entonces muchos trabajadores que por décadas estaban familiarizados con la idea socialista desde el tiempo de la Segunda Internacional de Federico Engels pensaban que era una corriente socialista más. Y muchos jóvenes nazis de acá, si uno ve las fotos, las biografías de los jóvenes nazis que fueron asesinados en el Seguro Obrero, que se mencionó el panel acá, eran jóvenes hijos de inmigrantes, hijos de trabajadores, pero pensaban que estaban en otro momento, porque en el papel en Mi Lucha aparece como algo muy integral, pero en la práctica no, porque el nazismo tiene esa característica. Miguel Seidel, un abogado constitucionalista, es profesor de la Chile, lo dijo hace muchos años atrás, más de 20 años atrás. En el papel, la constitución de Hitler y Pinochet son muy buenas, pero en el papel. Entonces, por eso tenemos que educar a la gente, y por eso le quiero dar las gracias a esta mesa, porque es muy importante, sobre todo compañeros que se la han jugado desde tiempo de dictadura. Entonces, bien importante esa frase de Lenin que ya se dijo: sin teoría revolucionaria no hay práctica revolucionaria. Yo estoy terminando de leer ahora un libro del compañero Erich Snack,
es una narración sobre el día a día de muchos procesos históricos, y ahí uno se da cuenta que no es por azar que Erich Enacte estuvo preso, condenado a muerte, y muchos otros socialistas en diferentes situaciones, otros murieron y las direcciones clandestinas desaparecían porque se las jugaron, ayudaron a estructurar un tejido social. Por lo tanto, el hacer este tipo de cosas no es un relleno, nos están entregando una savia para poder entender los cambios que hay y no pelearnos por tonteras, sino que golpear en el mismo punto. Gracias, compañero. Bueno, esta es la primera vez que hago una pregunta en una instancia de estas magnitudes con este excelente panel de panelistas que tenemos acá. A mí me resuena mucho cuando se habla de fascismo o el nacionalsocialismo alemán de por sí. ¿Qué significa cuando nosotros hablamos de fascismo o el nacionalsocialismo alemán? ¿A qué nos referimos realmente? Porque, como tal, y por lo que yo tengo entendido, aquellas dos corrientes ideológicas ultranacionalistas como tal son de sus respectivos países, o sea, son nacionalismos. Entonces yo digo, ¿a qué nos referimos realmente cuando ocupamos esos términos actualmente? Porque, por ejemplo, puedo citar en el libro de Mi lucha de Adolf Hitler, cuando se refiere al nacionalsocialismo como una corriente ideológica propiamente alemana, inexportable a otros países, a otras realidades de su momento. ¿A qué nos referimos con eso? Y lo otro es que también me llamó mucho la atención y estoy de acuerdo con el tema que la izquierda actualmente ha perdido mucho el tema de cómo jugar en la política actualmente, con el tema de nuestras Fuerzas Armadas, porque por lo que yo creo que en gran medida las Fuerzas Armadas son el pueblo en armas. Muchos uniformados son hijos de obreros, la gran mayoría son suboficiales, hasta inclusive oficiales que son hijos de obreros y que no pertenecen a la burguesía como tal, o a la élite, como se le podría llamar. Entonces yo digo, ¿cómo nosotros como izquierda o como Partido Socialista podríamos volver a tener una política de real magnitud y que nos funcione para manejar nuestro país y llevarlo a su destino histórico, en conjunto con nuestras instituciones que han estado desde el comienzo de nuestra gran patria? Esa es mi pregunta, muchas gracias. Compañero, yo no soy especialista en esta materia, soy más de práctica territorial, pero he tenido una vasta experiencia que me ha entregado el partido con respecto al ejercer político. Pero hoy día me llamó la atención este encuentro, vine porque yo he tenido una experiencia práctica del territorio y con respecto a lo que pasó estos últimos 20 años. Están en el Google, están en la información. Quiero hacerle un homenaje al Departamento 50 de la Policía de Investigaciones de Chile, que escribió y analizó sobre los fascistas en Chile y que hasta el día de hoy hay consecuencias. El año 2013, la Fundación Pinochet era financiada fundamentalmente por la empresa Ultramar, la familia von Happen, dueño del puerto o concesionario del puerto de Coronel. Ellos, ¿qué es lo que en ese momento emplazan? Que la presidenta Bachelet no era nada exitosa con respecto a lo que se había desarrollado en Chile y no era más que el pinochetismo. Lo dice y lo anuncia. Y fíjese que en ese momento dice, hay que buscar un nuevo Pinochet. Está en el Google, ustedes empiezan, ahí le va a aparecer y por ahí lo van a encontrar. Se me perdió porque lo busqué ahora y como no soy muy bueno, el tema se lo perdí. Pero le voy a decir lo siguiente. Fíjese que la familia von Happen, el señor alemán, lo exiliaron, lo relegaron a Curacaví y se instaló en el hotel de Curacaví. Lo lideró después Carlos Ibáñez del Campo. Y Carlos Ibáñez compró una parcela, un fondo en Padre Hurtado, una gran casa ahí. Después se vincula con los niñitos de Melipilla y después los niñitos CAS de la familia. ¿Qué quiero decirle con esto? Que se puede descubrir esta situación, que hoy día la potencialidad del éxito, del avance de estas expresiones fascistas que están en Chile es parte de una coordinación y una continuación de esos agentes del Tercer Reich que arrancaron y se instalaron aquí en Chile.
no solamente lo que era Villa Baviera, sino que también aquí en los alrededores del Gran Santiago. Los invito a leer. Aquí está el compañero de Melipilla, la juventud, sabe lo que son las imposiciones de política en el territorio de Melipilla, educación, formación muy, digamos, con cultura fascista. La escuela militar básica y media de Talagante. Entonces yo quiero llamar la atención y agradecerle a los compañeros esta gran presentación, es que también en el territorio empecemos a posicionar expresiones políticas democráticas. Aliarnos con quien sea para construir, porque objetivamente viene muy fuerte esta situación de hegemonía. No es casualidad que los conglomerados de los sectores, que bueno que recuperamos Puente Alto, pero los entornos, los conglomerados electorales más importantes, en manos de la derecha. Y siguen estando en la derecha, lo que ha pasado en el sur. Entonces yo creo que este accionar de hoy día hay que fortalecerlo, porque si leemos lo que lo estoy invitando a leer, se van a dar cuenta que ellos han ido avanzando sostenidamente. No un tema de ganar a 2 años, a 4 años, sino un proyecto de 10, 15, 20 años, y objetivamente han avanzado en forma muy sustantiva, y yo creo que se necesitan los instrumentos políticos para frenar el avance del fascismo. Gracias. Gracias. Compañero, yo quisiera hacer una precisión, estamos terminando. Yo tuve una disputa con una historiadora de derecha, por no decir fascista, sobre el papá del candidato Kast, porque el papá aparece en foto con uniforme y él dice, su entorno dice, mire, pero él hizo lo que cualquiera haría, él fue un defensor de su patria estaba en guerra y este muchacho ahí está con un uniforme militar. Pero ahí hay un cuento, porque en realidad él está con un uniforme de la Luftwaffe, de la artillería antiaérea. ¿Y qué ocurre ahí? Que los nazis, cuando vieron que estaban perdiendo en el frente oriental y le estaba yendo muy mal, trataron de preservar la juventud hitleriana, que era la juventud ideológica, la juventud del partido, que no muriera. Entonces lo pusieron en la artillería antiaérea, que era la que menos posibilidades tenía de tener baja. Era el lugar más seguro dentro de esa hecatombe. Y ahí está el papá del señor Kast, o sea, el papá del señor Kast era un nazi de la juventud hitleriana, no era un joven alemán con el ejército regular. Bien, compañeros, si quieren agregar algo más. El año 71 tuve en suertes constituir parte de la Comisión de Educación Política que estaba a cargo de Ricardo Lagos y Eduardo Charmé. Cuando ingresamos, me hice cargo también en clandestinidad, ¿no?, del tema de la educación y formación política. De manera que cuando hago críticas y digo de que estamos fallando, es porque tengo 50 años de ir viendo cómo hemos ido retrocediendo. En ese sentido, primero, yo creo que es hora de que nosotros empecemos a pensar cómo pensamos. Yo por lo menos he llegado a una conclusión. Yo pienso desde el marxismo y lo combino con la escuela de los anales, la escuela francesa, y con lo que se denomina hoy día como una de las grandes corrientes, ¿no?, de pensamiento americano. Y a eso yo lo denomino hibridación teórica. Estamos en un momento híbrido. Y entonces no me hagan comulgar con ruedas de carreta. ¿Y por qué digo esto? Perdona, esto es lo último. A Camilo, al Cabezón, a Don Cloro, muchas veces le entregamos documentos que señalamos, y no nos equivocamos, que estábamos perdiendo la batalla cultural. Decíamos, están los documentos, vamos a perder la batalla cultural. Y la perdimos.
Y la perdimos, y por eso estamos como estamos, ¿no? Unos por aquí, otros por allá, otros... Si no nos ponemos de acuerdo, no digo en los próximos meses, en los próximos años, ¿no? Vamos a vivir momentos duros, vamos a vivir momentos complejos, porque la derecha que tenemos nosotros, ¿no? Nunca fue democrática, nunca fue democrática. Y los que inventaron que había una derecha democrática fueron los que dirigieron la transición, porque no tenían claro cómo era la transición. Termino diciendo, las transiciones que se inician el año 73 en Ecuador hasta la de Chile, el 89, todas han terminado igual, con un sistema político liberal y un sistema económico neoliberal. Todas. ¿Qué falló entonces en América Latina? Lo dejo hasta ahí. Gracias. Luciano. Sí, compañero, para mire, terminar. yo voy a dejar abierto una cosa. Hay un profe aquí que planteó un tema que... No, usted fue... le va a parecer un poco raro el enfoque, pero Carlos Marx hablaba de los grandes saltos y transformaciones cuando el desarrollo de las fuerzas productivas entraban en contradicción y no era posible que convivieran con las relaciones sociales existentes, ¿cierto? Y nosotros tomamos en términos negativos este problema del desarrollo tecnológico, la computación, los saltos cuánticos. Entonces ahí tenemos una primera actitud de la izquierda que no corresponde, porque se parece más a aquella reacción anárquica de los trabajadores cuando quemaban las máquinas porque le iban a quitar la pega. Y hoy día la derecha usa como cosa de intimidación que con la inteligencia artificial se van a acabar los puestos de trabajo. Nosotros tenemos que elaborar frente a eso una... Y en el caso de los profesores me pongo en el caso que tienen una tarea esencial, que es cómo los individuos a los que ustedes educan, que no son solo los alumnos, porque son los padres, ¿no?, aprenden a abordar este tema de la cuestión tecnológica sin caer en la alienación, que es lo que busca, evidentemente, los grandes dueños, las corporaciones financieras del capitalismo mundial. Si esta cosa no la hace en Chile, no hagamos los lesos. Los titulares del Mercurio son los mismos que de La Razón en otro lado o del Mundo en España, son los mismos. Y se hacen en unos países bálticos donde hay un consejo de comunicaciones de la OTAN. Entonces, tenemos que enfrentar esas cosas, no rechazarlas, en mi opinión. Y por último, compañeros, quiero señalar algo. Qué bueno que se vaya acabando y ojalá se acabe, pero va a ser una larga batalla, el unipolarismo y haya multilateralismo. Si en eso tenemos que tener aliados que a veces no nos son del todo gratos, habrá que tenerlo, porque el enemigo fundamental es quien piensa, como en el caso de Estados Unidos, ¿no?, que actuaremos de manera multilateral cuando podamos y unilateralmente cuando lo juzguemos necesario. Eso dice Madeleine Albright. Y después dice, como Kofi Annan fue a Irak, dice, no ella, sino que Clinton, que tenía cara bueno y todos entendían que era... Clinton declara, le deseamos buena suerte al secretario general de la ONU. Y a su regreso veremos si lo que trae es compatible con nuestros intereses nacionales. Todo el mundo entendería que Estados Unidos, y es de esperar que todos nuestros aliados tendríamos el derecho unilateral de replicar cuando, dónde y cómo lo decidamos. Ese es el mundo que tenemos que dejar atrás. Y contra ese mundo y esta verdadera conformación de íconos, como el día D, en fin, uno podrá discutir o no las virtudes o defectos de Rusia,
No era el tema de este debate, pero también se puede debatir. Pero lo que sí está claro es que en relación a la Segunda Guerra Mundial se quiere borrar el papel de la Unión Soviética porque a ello le sobrevino el dominio de una burguesía financiarizada, que entre paréntesis siempre es un elemento muy clave en los fascismos, la burguesía financiera, no necesariamente la burguesía industrial. Las burguesías no son lo mismo, son distintas. Y eso también hay que ser capaces de distinguirlo. Pero como el partido no reflexiona, como el partido no debate, no atinamos a por qué lado nos vamos en las cosas, ¿no? Yo preferiría, como siempre lo digo en broma, que alguien venga mañana y diga, mire, yo, compañeros, creo que el Partido Socialista debiera postular la dictadura del proletariado. Y me planteara una serie de argumentos y dijera que, claro, que diga, bueno, puede que yo no esté de acuerdo, compañero, pero ¿sabe qué? Me gustaría escuchar algo serio. Y no solo debates en torno a cómo nos mantenemos mejor en la docilidad de lo que Marx llama la democracia liberal, porque además de liberal tiene muy poco. No se respetan las propias normas, ¿no? Siempre me he quedado con una consigna que le escuché a los comunistas franceses, y con esto termino, y que creo que el Partido Socialista debiera hacer la suya porque le viene muy bien. Democracia hasta el fin. Las formas que adquieran las cosas las vamos a ir generando en nuestro pueblo, como cada pueblo es capaz de generarlas. Ya, pues muchas gracias por... Estimados compañeros, muchas gracias a todos por haber venido. Centro Mamadu que prove, socialistas de corazón. El fuego que nunca se apaga, nuestra unión es la razón. Centro Mamadu que prove, socialistas